Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo los conceptos básicos de Python que tenemos que conocer para empezar a hacer análisis de datos. Vamos a ello. Pues estamos aquí en un notebook, en Google Colab, ¿vale? Si no sabéis lo que es esto, recomiendo que os miréis mi anterior vídeo donde os explico cómo trabajar con Python, las diferentes formas que tenemos, si queréis instalarlos en vuestro ordenador o si queréis trabajar en un servidor en la nube, que es lo que vamos a hacer aquí con Google Colab. Como os comentaba, en este vídeo lo que vamos a ver son los conceptos básicos de Python, ¿vale? Las cositas más sencillitas que tenemos que conocer para empezar a hacer análisis de datos. Como veréis, Python es un lenguaje bastante sencillito, ¿vale? Es un lenguaje que se recomienda mucho para toda aquella gente que no sabe programar y está empezando. Como veréis, podemos hacer cosas bastante interesantes de una forma muy simple. Es importante también destacar que en Python cualquier número, variable, cadena de caracteres, funciones, clases, bueno, todas estas cosas que iremos viendo, es importante destacar que todos son objetos, ¿vale? Es lo que en Python se llama un objeto. Podéis pensar que un objeto es como una cajita, ¿vale? Que tiene su propio tipo, sus propios datos internos. Y lo interesante es que Python trata estos objetos siempre de la misma forma. Esto es uno de los motivos que hace que Python sea tan flexible. Vamos a empezar viendo qué es un comentario. Para introducir un comentario en Python tenéis que utilizar el símbolo este del hashtag y un comentario será una línea que realmente Python va a ignorar, ¿vale? Es como si no hubiese nada. Es una manera que tenemos para introducir comentarios en nuestro código de forma que otros programadores o usuarios en el futuro, si se encuentran en nuestro código, pues tengan algún tipo de indicación o explicación de lo que puede estar pasando por allí. Como os comentaba, para introducir un comentario simplemente tenemos que introducir el símbolo hashtag, ¿vale? Y este texto pues sería ignorado por Python, ¿vale? Si ejecuto esta celda, como veis, no ocurre nada porque Python la ignora completamente. Vamos a ver ahora cómo crear una variable en Python. Para ello simplemente tenemos que darle un nombre, por ejemplo A, y asignarle un valor, en este caso una lista con 3 números, 1, 2 y 3. En futuros vídeos ya os explicaré qué son las listas y también veremos otras estructuras de datos que tenemos en Python. Es importante remarcar que en Python cuando creamos una variable, realmente lo que estamos haciendo es asignar una referencia al objeto que está al otro lado del igual. Esto significa que si yo ahora creo otra variable que sea igual a la variable que he creado anteriormente, como podéis ver tiene el mismo valor, pero si yo ahora cambio esta nueva variable que he hecho, por ejemplo, añadiéndole un nuevo número a esta lista, como podéis ver, ahora el valor de B ha cambiado, pero si vamos a ver qué valor tiene A, como veis también ha cambiado, ¿vale? Porque realmente cada variable no es que tenga un valor independiente, sino que apuntan hacia la misma referencia, hacia el mismo objeto. Una de las características más interesantes de Python son las referencias dinámicas. Si habéis trabajado con otros lenguajes de programación, quizás os habéis dado cuenta que cuando asignáis un valor a una variable, luego a esa variable no podéis asignarle un valor que no sea del mismo tipo. Esto en Python no es así. Por ejemplo, si creo esta variable A y le asigno un número, 1, después yo puedo coger esta misma variable y ahora asignarle un valor de otro tipo. Por ejemplo, un string, una cadena de caracteres, ¿vale? Esto Python nos lo va a permitir. Tenéis que verlo como que tenemos el objeto 1 por un lado, el objeto hola por otro, y nuestra variable simplemente pues, hace referencia a uno o al otro. Para saber de qué tipo es una variable, podemos utilizar la función isInstance. En este caso va a comprobar si nuestra variable a es de tipo entero. La mayoría de objetos en Python tienen métodos y atributos. Hablamos de métodos cuando nos referimos a funciones que podemos ejecutar sobre estos objetos y que van a cambiar pues, alguno de sus estados internos. Hablamos de atributos cuando nos referimos a otros objetos que están dentro de estos objetos. Por ejemplo, si yo hago la variable a y le asigno el string hola, puedo utilizar el método capitalize, ¿vale? Este es un método de string que lo que va a hacer es ponerme la primera letra en mayúscula. En Python podemos encontrar prácticamente todos los operadores que encontraríamos en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, podemos sumar números, podemos restar, podemos hacer multiplicaciones, divisiones, etc. Y lo mismo para operadores de comparación. Podemos saber si dos objetos son iguales, con el doble igual. En este caso es verdadero. Podemos saber si dos objetos son diferentes. Podemos ver si un número es más pequeño que otro, etc.
En Python encontramos varios tipos por defecto. Los tipos numéricos son float e int. Un ejemplo de float pues es un número decimal. Un ejemplo de un número entero pues sin decimales. También tenemos el tipo string, que sería una cadena de caracteres. Por ejemplo, hola. En el caso de los strings, Python nos da desde el principio una funcionalidad enorme. Podemos definir strings con las comillas simples, podemos hacerlo con comillas dobles, incluso podemos definir strings que ocupen varias líneas con las 3 comillas. Todos estos son ejemplos válidos de strings. La función print, que ya vimos en anteriores vídeos, es muy útil para imprimir por consola pues cualquier string o cualquier valor numérico. Por ejemplo, para transformar un número en un string, podemos utilizar directamente el constructor string. Una forma bastante versátil de introducir variables dentro de strings es lo que se conoce como string template. Por ejemplo, si tenemos este número y queremos introducirlo en un string, con la F y las comillas haremos un string template. Para introducir la variable simplemente utilizaremos los corchetes. Como veis, así podemos introducir valores que no sean strings dentro de strings. Otro tipo muy importante de datos son los booleanos. En este caso, solo tenemos 2 posibilidades, o true o false. Como veis en Python, true o false se escriben con la primera letra mayúscula, a diferencia de otros lenguajes. Vamos a hablar ahora sobre el control de flujo, y esto es cómo podemos controlar que diferentes partes de nuestro código se ejecuten si se cumplen unas condiciones u otras. Digamos que queremos imprimir por pantalla si un número es positivo o negativo. Podemos crear una variable, en este caso como veis es un número positivo, y con las palabras claves if vamos a poder comprobar estas condiciones que si se cumplen ejecutará un código determinado. Por ejemplo, si este número es negativo, queremos que haga como print negativo. Si este número es igual a 0, queremos que imprima que es exactamente 0. Y en cualquier otro caso, el número será positivo. Como veis, en este caso, lo que vemos es que el número es positivo. Si ahora pongo que el número sea negativo, lo que se va a ejecutar es que es negativo. Y si ahora digo que sea 0, pues como veis, nos va a decir que es 0. Cada parte de este código se está ejecutando solo cuando una de estas condiciones se cumple. Otra característica de Python, como veis, es que para estructurar el código usamos indentación, a diferencia de otros lenguajes que pueden utilizar corchetes, por ejemplo. Esto es importante porque si no indentáis bien vuestro código os va a dar errores. Como en muchos otros lenguajes, también podemos hacer iteradores con bucles for. Por ejemplo, en este caso, si queremos iterar por valores de entre 0 y 3, podemos utilizar la función range. Más adelante, cuando veamos diferentes estructuras de datos, os enseñaré cómo utilizar el for para iterar sobre todos los valores dentro de estas estructuras. Podemos utilizar unas palabras reservadas que tiene Python para modificar el comportamiento de estos iteradores. Por ejemplo, aquí en este caso, continue va a hacer que saltemos al siguiente paso del bucle sin ejecutar lo que venga después. Por ejemplo, en este caso, simplemente para hacer un print de números pares. Otro ejemplo es el break, que nos va a permitir parar un iterador, de forma que cuando se cumpla una condición, saldremos del iterador y cualquier cosa que se hubiese ejecutado después, pues no ocurrirá. También podemos hacer bucles con el while. Por ejemplo, para hacer lo mismo de antes, vamos a imprimir por pantalla el valor de i, siempre y cuando sea más pequeño que 1. Como veis aquí, controlamos nosotros la lógica de incrementación de este valor. Y este código se va a ejecutar siempre que se cumpla esta condición. En el momento en el que i sea igual a 3, parará. Vamos a hablar ahora sobre módulos. En Python, cualquier archivo acabado en .py va a ser un módulo. Esto significa que podemos acceder al código que tengamos ahí dentro
y extraerlo para utilizarlo en el programa que estemos haciendo en ese momento. En este caso, por ejemplo, he subido aquí al Google Colab un archivo .py que le he llamado module.py y dentro simplemente tengo una función. En vídeos futuros ya veremos lo que son las funciones. Aquí simplemente, para que lo entendáis, esta función va a recibir un valor x y nos lo va a devolver multiplicado por 2. Si volvemos al notebook principal, si yo ahora quiero extraer esa función de este módulo para poder utilizarlo aquí, simplemente tengo que utilizar la palabra import y el nombre del módulo. En este caso le he llamado module. Si se llamase de cualquier otra forma, aquí tendríais que poner el nombre de ese módulo. Ahora, para acceder a la función, simplemente con el nombre del módulo, punto y el nombre de la función, que se llamaba f, pues ya puedo ejecutarla. Existen muchísimas formas de importar funciones o clases desde módulos. Yo arriba os he enseñado una, pero otra, por ejemplo, sería esta. Desde el módulo llamado module, que me importe la función f, de forma que ahora puedo utilizar esta función directamente sin necesidad de poner module, punto y el nombre de la función. Y esto es todo para el vídeo de hoy. Hemos visto los conceptos más básicos de Python para poder empezar a trabajar. En el próximo vídeo lo que os voy a enseñar es cómo hacer estructuras de datos, listas, diccionarios, para poder hacer cosas un poco más interesantes. ¡Chao!